Tomé el micrófono con las manos temblando y dije en voz alta: Buenas noches. Me llamo Claudia Beltrán. Soy la esposa de Manuel Molina. Y estoy embarazada del hijo que él siempre quiso. Listo. Ya estaba hecho. La mujer a su lado dejó caer la copa al suelo. Manuel se quedó blanco como el papel. Todos en la fiesta se quedaron mirándome. Pero, ¿cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo una mujer que siempre decía tener al mejor esposo del mundo terminó haciendo ese escándalo frente a todos? Todo comenzó con un correo que recibí por error. Durante años, me sentí orgullosa de la vida que construí al lado de Manuel Molina. No era simplemente un matrimonio común, era una verdadera alianza, forjada con dedicación, sacrificios y mucho amor. Caminaba por las calles de nuestro vecindario en Querétaro con una sonrisa segura, diciéndole a quien quisiera oír que mi esposo era brillante, que trabajaba en la mejor consultora del país. Para mí, cada logro de Manuel también era mío. Cuando llegaba a casa hablando de un proyecto exitoso, sentía como si fuera una victoria compartida. Creía con todo el corazón que teníamos un matrimonio sólido, construido ladrillo por ladrillo con esfuerzo mutuo. Manuel siempre fue discreto con su trabajo, decía que prefería dejar los problemas de la empresa en la empresa. Yo respetaba eso. De hecho, lo admiraba. Mi Claudia, solía decirme mientras besaba mi frente, tú eres mi refugio. Cuando llego a casa, solo quiero olvidarme de todo y estar contigo. Qué ingenua fui. Ese martes por la mañana comenzó como cualquier otro. Manuel se había ido temprano a una reunión importante, al menos eso me dijo. Yo estaba organizando unos papeles cuando mi computadora emitió el sonido típico de un nuevo correo. Abrí la bandeja de entrada esperando algún mensaje rutinario, quizás una promoción de tienda o una invitación a almorzar de alguna amiga. Pero lo que vi me dejó congelada. El remitente era del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Manuel. El asunto decía: invitación especial, fiesta de ascenso. Mi corazón se aceleró. Abrí el correo con las manos ya temblando. Estimada señora Beltrán, es un honor invitarla a acompañarnos en la gala de ascenso del director Manuel Molina. La ceremonia se realizará este viernes a las 20 horas en el salón de eventos de la empresa. Esperamos contar con su distinguida presencia en esta celebración especial. Lo leí una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Manuel, director? ¿Qué ascenso era ese? ¿Qué fiesta? Mi mente entró en pánico. Nunca había mencionado nada de una fiesta, mucho menos un ascenso a director. Director. ¿Cómo podía no haberme contado que lo habían ascendido? Busqué algún error en el correo, alguna explicación lógica. ¿Tal vez era spam? ¿Un malentendido? Pero el nombre estaba ahí, claro y resaltado: Manuel Molina. Mi Manuel. Mi respiración se volvió irregular. Las paredes del apartamento parecían cerrarse sobre mí. Comencé a caminar de un lado a otro en la sala, releyendo el correo una y otra vez. ¿Cómo podía ocultarme algo tan importante? Un ascenso así es motivo de celebración, de compartirlo con la esposa, de planear juntos. La duda me consumía como veneno. Tomé el teléfono para llamarlo, pero me detuve. ¿Y si inventaba una excusa? ¿Y si me volvía a mentir? Porque ahora estaba segura, me había mentido. Me lo había ocultado todo. Me senté en el sofá, con la laptop aún sobre mis piernas, y por primera vez en años de matrimonio, una sensación fría y desconocida me invadió el pecho. Desconfianza. La certeza inquebrantable que tenía sobre nuestro matrimonio empezó a resquebrajarse como un jarrón que recibe el primer golpe. Manuel llegó a casa esa noche como siempre, besó mi frente, me preguntó cómo estuvo mi día, habló sobre el tráfico. Nada sobre el ascenso. Nada sobre la fiesta. Nada sobre ser director. Lo observé durante la cena, buscando señales, pistas, cualquier cosa que explicara ese correo. Amor, intenté con voz casual, ¿cómo van las cosas en el trabajo? Normales, respondió mientras cortaba la carne con precisión. Siempre con prisas, ya sabes cómo es. Mentira. Mentira descarada en mi cara. Esa noche, acostada a su lado mientras él dormía tranquilamente, me quedé mirando el techo durante horas. Mi mente no podía parar. El correo estaba grabado en mi memoria palabra por palabra. Gala de ascenso del director Manuel Molina. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo sabiendo que me estaba engañando?
¿Cómo podía darme un beso de buenas noches y fingir que éramos la pareja perfecta que yo creía que éramos? Algo estaba muy mal. Y por primera vez en nuestra vida juntos, no tenía idea de quién era el hombre que dormía a mi lado. Mientras yo me perdía en la confusión de mis sentimientos, sin saber cómo reaccionar ante lo que había descubierto, Manuel seguía con su plan meticuloso. Todo había sido planeado con precisión milimétrica. Cada detalle pensado, cada mentira ensayada. Había tenido meses para preparar esa farsa. El viernes, el día de la dichosa fiesta, salió de casa vestido de manera casual. Camisa social sencilla, pantalón de mezclilla, nada demasiado formal. Me dio un beso en la mejilla como siempre hacía y dijo con esa naturalidad ensayada frente al espejo: «Amor, hoy tengo un almuerzo de trabajo que puede alargarse. Unos clientes pesados insisten en prolongar las reuniones. No me esperes para cenar, ¿sí?» No había titubeo en su voz. Ni rastro de culpa. Ni nerviosismo. Nada. ¿Cómo podía mentirme tan fácilmente en la cara? Años de práctica, lo descubriría después. El verdadero destino de Manuel, sin embargo, no era ningún almuerzo de trabajo. Era el apartamento de Reina Torres, una analista ambiciosa de su misma empresa, una mujer que siempre supo de mi existencia, pero eligió ignorarla por completo. Para ella, yo no era más que un obstáculo temporal. Reina lo recibió en la puerta con una familiaridad que solo se consigue tras meses de encuentros secretos, como si aquello fuera parte de su rutina sagrada. Estaba impecable, con un vestido elegante color vino, maquillaje perfecto, cabello arreglado como para una gala. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Se acercó a él con esa sonrisa que nunca vi, pero que puedo imaginar perfectamente, la sonrisa de una mujer que cree que ha ganado. Comenzó a arreglarle la corbata, la misma que él había llevado en una bolsa de cuero, por supuesto. ¿Está seguro de que Claudia no sospecha nada?, preguntó con esa voz suave y calculadora que seguramente había conquistado a medio equipo. Manuel le tomó el rostro entre las manos, la miró a los ojos y respondió con una firmeza que me daría asco si lo hubiera sabido en ese momento. Totalmente seguro, mi amor. Claudia es muy ingenua, muy confiada. Cree todo lo que le digo. Después de esta noche, todo será diferente. Seremos nosotros, finalmente. La intención de los dos era clara y repugnante: aparecer juntos en la fiesta como pareja y, con toda la discreción del mundo, hacer correr entre los colegas que Manuel ya estaba separado hacía tiempo. El inicio perfecto de una nueva etapa en sus vidas, libres, enamorados y, por supuesto, social y profesionalmente respetados. Reina sonrió, satisfecha con la respuesta. Arregló el saco de Manuel con el cuidado de quien ya se sentía dueña de la situación y dijo: «Qué emocionante, Manuel. Finalmente podremos estar juntos sin escondernos de nadie. Ya no más mentiras, ya no más encuentros secretos». Manuel la atrajo por la cintura, pegando su cuerpo al de él. «Será nuestra noche, Reina. La noche que marca el inicio de nuestra vida juntos». Ese Manuel, creyéndose tan listo. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Comenten ahí abajo. Nuestra noche. La ironía del destino a veces es demasiado cruel. Si Manuel pensaba que podía engañarme, si creía que yo era tan ingenua y sumisa, estaba muy pero muy equivocado. Si había una fiesta de ascenso de mi marido, yo tenía todo el derecho de estar allí. Al fin y al cabo, era su esposa legítima. Al menos oficialmente todavía lo era. Fui al cuarto, abrí el armario y escogí mi vestido, ese que Manuel siempre decía que me quedaba divino, que hacía resaltar mis ojos. Pura ironía, ¿no? Me arreglé con el mismo cuidado que seguramente tuvo Reina. Maquillaje impecable, cabello alisado, perfume en el cuello y las muñecas. Si iba a descubrir la verdad de una vez por todas, lo haría de la mejor manera posible. Lo que Manuel no sabía, ese único y fatal detalle que se le escapó a su obsesivo control, era que yo también estaría allí esa noche. Y que no iba como la esposa ingenua y confiada que él creía que era. Iba como una mujer que finalmente había decidido descubrir quién era realmente el hombre con quien había compartido la cama, los sueños y las cuentas durante tantos años. El salón de eventos de la empresa brillaba en dorado esa noche. Luces elegantes colgaban del techo, las mesas decoradas con arreglos sofisticados y decenas de ejecutivos bien vestidos circulaban con copas de champán en la mano. Incluso había fotógrafos contratados para registrar el histórico ascenso del nuevo director. Reina y Manuel hicieron su entrada triunfal exactamente como lo habían planeado.
Ella con un vestido color vino que abrazaba cada curva de su cuerpo, el impecable con el traje que yo misma le había ayudado a escoger meses atrás. ¡Qué amarga ironía! Caminaban uno al lado del otro, exudando una seguridad nauseabunda. Manuel saludaba a los colegas con apretones de manos firmes, presentando a Reina como su acompañante, una palabra cuidadosamente elegida para no levantar sospechas inmediatas, pero que ya sembraba la mentira que querían difundir. «Felicidades por el ascenso, Manuel», decían uno tras otro. «Gracias, ha sido un viaje increíble», respondía él siempre con Reina al lado, sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Entre brindis y flashes de los fotógrafos, la nueva pareja posaba para fotos e interactuaba con los invitados como si nada pudiera arruinar ese momento perfecto. Reina se comportaba como una verdadera primera dama corporativa, saludando a las esposas de los otros ejecutivos, haciendo comentarios elegantes sobre la decoración, riendo en el momento justo de los chistes sin gracia de los jefes. «¿Qué mujer tan interesante trajiste hoy, Manuel?», comentó don Ricardo, uno de los socios más antiguos de la empresa. «Reina es especial de verdad», respondió Manuel, colocando la mano en su cintura con una naturalidad que me haría vomitar si lo supiera. «Una persona muy importante en mi vida». Reina se sonrojó en la medida justa, como una actriz experimentada. «Manuel exagera, don Ricardo. Solo soy una admiradora del trabajo brillante que él hace». «Qué actuación tan bien ensayada». La fiesta estaba en pleno apogeo. El DJ tocaba música ambiental sofisticada, los meseros circulaban con canapés y bebidas, y Manuel recibía felicitaciones por todos lados. Su momento de gloria absoluta. Todo saliendo exactamente como lo había soñado. Reina se colgaba de su brazo, susurrándole cosas al oído que lo hacían sonreír como un adolescente enamorado. De vez en cuando, le arreglaba la corbata o le quitaba una pelusa imaginaria del saco, gestos íntimos y posesivos que comunicaban claramente a todos: «Este hombre es mío». «Mi amor», le dijo en voz baja, «esto es perfecto. Todo el mundo ya entiende que estamos juntos». «Lo sé», respondió Manuel, besándole suavemente la frente. «Ahora solo falta esperar un tiempo prudente y oficializo el divorcio». «Divorcio». La palabra que nunca tuvo el coraje de decirme en la cara. Los dos seguían sonriendo, sin darse cuenta de que el huracán que destruiría esa farsa perfecta estaba a punto de entrar por la puerta principal del salón. Llegué a las 8:40. El valet parking tomó las llaves de mi coche. Sí, yo misma había manejado hasta allí con las manos temblando de nervios, pero con una determinación que ni sabía que tenía dentro de mí. Entré al salón sin hacer alboroto, pero mi presencia fue avasalladora desde el primer segundo. El vestido que escogí llamaba la atención de inmediato, no por ser extravagante, sino por ser elegante en la medida justa. Mi cabello estaba impecable, el maquillaje perfecto. Estaba hermosa. Y lo sabía. Algunos colegas de la empresa que me conocían de las fiestas de fin de año empezaron a notarme. Vi rostros confundidos, gente susurrando entre ellos. «¿No es la esposa de Manuel? ¿Qué hace aquí?». Pensé que ya se habían separado. Cada paso que daba por el salón era calculado. Mi corazón latía como si fuera a explotar, pero mi rostro permanecía firme, sereno. Una mezcla extraña de terror y valentía que jamás había sentido. La fiesta seguía en pleno movimiento. Manuel y Reina seguían en el centro de atención, posando para más fotos, brindando con champán, riendo como si fueran la pareja más feliz del universo. Estaban tan inmersos en su propia representación que no notaban las miradas que empezaban a dividirse entre ellos y cierta mujer de vestido impactante que acababa de llegar. Caminé despacio por el salón, saludando a algunas personas que conocía, aceptando una copa de champán que me ofreció un mesero. Mi presencia causaba un murmullo discreto, pero creciente. La gente empezaba a atar cabos. La esposa oficial estaba allí, en la misma fiesta que el marido con su amante. Lo que Manuel no previó, el único y fatal detalle que escapó a su control obsesivo, fue que yo también estaría allí. Y más que eso, no había ido como víctima. Fui como una mujer que finalmente había decidido tomar las riendas de su propia vida. La música ambiental seguía sonando, las conversaciones fluían, el champán corría. Pero había una tensión en el aire que solo los más atentos percibían. Era como si todos supieran que algo importante estaba por suceder, aunque aún no supieran exactamente qué. Bebí un sorbo de champán, respiré hondo y comencé a caminar hacia el centro del salón. Hacia el escenario donde en pocos minutos comenzaría el verdadero espectáculo de la noche.
Fue por un impulso, impulsado por una mezcla explosiva de dolor, dignidad y una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de mí, que tomé la decisión más valiente de mi vida. Sin pensarlo dos veces, empecé a caminar hacia el escenario donde momentos antes Manuel había dado su discurso de agradecimiento por el ascenso. Mis pasos resonaban en el salón, a pesar de que la música ambiental seguía sonando. Algunas personas comenzaron a seguirme con la mirada, intuyendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era casi palpable. Subí los 3 escalones que llevaban al escenario con una elegancia que ni yo misma sabía que poseía. El tacón de mi zapato golpeaba el suelo con firmeza. Cada movimiento era decidido, sin vacilación. Fue en ese momento que Manuel finalmente me vio. Su rostro cambió de color al instante. De un bronceado saludable a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. La copa de champán tembló en su mano. Reina, que estaba distraída conversando con la esposa de algún director, aún no había notado mi presencia. Claudia, murmuró Manuel, pero su voz se perdió entre el murmullo del salón. Llegué al micrófono, que aún estaba encendido desde su discurso. La música cesó como si el DJ hubiese sentido que algo importante iba a ocurrir. El ambiente se silenció gradualmente, como olas que dejan de golpear la playa. 200 personas dejaron de hablar casi al mismo tiempo. El micrófono tembló en mi mano por un segundo, solo un segundo, pero mi voz no tembló. Cuando hablé, fue con una claridad y una emoción que hicieron que toda la sala contuviera la respiración. Buenas noches. Me llamo Claudia Beltrán. Soy la esposa de Manuel Molina. El silencio se volvió aún más profundo. Era como si hasta el aire acondicionado hubiese dejado de funcionar. Respiré hondo y continué, mirando directamente a Manuel, que estaba petrificado en medio del salón. Y estoy embarazada del hijo que él llevaba años esperando. El impacto fue inmediato y devastador. Reina, que finalmente entendió lo que estaba sucediendo, dejó caer su copa de champán. El sonido del vidrio rompiéndose en el suelo resonó por el salón silencioso como un disparo. Sus ojos se abrieron de par en par por el absoluto asombro, la boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Manuel palideció aún más, si es que eso era posible. Sus piernas parecían haberse vuelto gelatina. Se apoyó en una mesa cercana para no caer. El salón entró en conmoción total. Murmullos estallaron por todos lados. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Ella es realmente su esposa? No estaban separados. ¡Qué situación tan vergonzosa! Subió al escenario y soltó la bomba. ¿Hizo bien o se pasó? Quiero saber la opinión de ustedes. Todas las miradas se dirigieron a la pareja en el centro de la vergüenza. Manuel y Reina, que segundos antes eran el centro de atención por motivos gloriosos, ahora eran el epicentro de un escándalo monumental. Seguí hablando, mi voz se volvía más firme con cada palabra. Seguramente se estarán preguntando por qué estoy aquí. Bueno, recibí una invitación para la fiesta de ascenso de mi esposo. Un ascenso del que él se olvidó de hablarme. Así como también se olvidó de mencionar que vendría acompañado de su colega de trabajo. La palabra colega salió de mi boca cargada de una ironía ácida que hizo que varias personas en el público se removieran incómodas en sus sillas. Manuel, continué, ahora dirigiéndome directamente a él. ¿Recuerdas cuando dijiste que deseabas mucho tener un hijo? ¿Recuerdas todas las veces que hablamos sobre eso? Pues bien, tu sueño se hizo realidad. Estoy embarazada de 2 meses. El rostro de Manuel estaba tomado por una mezcla de shock, vergüenza y algo que parecía desesperación. Reina, a su lado, parecía haber encogido 3 palmos, como si quisiera desaparecer del mundo. Pero no se preocupen, dije, mi voz ahora cargada de una frialdad que ni yo misma sabía que tenía. No vine aquí a hacer un escándalo. Vine solo a aclarar una situación. Porque aparentemente hay personas en esta fiesta que creen que Manuel está separado. Que está libre para comenzar una nueva vida. Miré directamente a Reina, que finalmente tuvo el valor de mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de pura humillación. Pues bien, para aclarar cualquier duda, Manuel y yo aún estamos casados. Legalmente casados. Y ahora tenemos un bebé en camino. La humillación pública que estaba causando no era por venganza barata. Era por justicia emocional. Era para exponer no solo la infidelidad, sino la absoluta frialdad de Manuel al ocultarme algo tan grandioso como el embarazo que tanto anhelaba.
El salón estaba en completo silencio ahora. 200 personas viendo el drama desarrollarse como si fuera una telenovela en vivo. La diferencia es que esto era real. Muy real. Manuel intentó dar un paso hacia mí, pero sus piernas fallaron. Reina puso la mano sobre su brazo, pero él se la quitó como si su toque quemara. Yo estaba en el escenario, frente a todos esos rostros atónitos, y por primera vez en meses me sentí completamente en control de la situación. Mi rostro estaba cargado de dolor, sí, pero también de una fuerza incontestable. La verdad finalmente estaba expuesta. Y ya no había vuelta atrás. Manuel se quedó parado por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, como si despertara de un trance, comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran inseguros, tambaleantes, como los de un hombre ebrio tratando de mantener el equilibrio. Claudia, murmuró mientras se acercaba al escenario, Claudia, por favor. Toda la audiencia seguía cada uno de sus movimientos en absoluto silencio. Era como presenciar un accidente automovilístico a cámara lenta, horrible, pero imposible de dejar de mirar. Cuando llegó al pie del escenario, algo dentro de él se derrumbó por completo. Manuel subió los escalones con dificultad y, frente a todos los colegas, frente a los jefes, frente a la mujer que me traicionó con él, se arrodilló. Sí, se arrodilló en el escenario. Sus piernas se dieron como si estuvieran hechas de papel mojado. Las rodillas golpearon el suelo del escenario con un sonido sordo que el micrófono captó y amplificó para todo el salón. 200 personas fueron testigos de Manuel Molina, el nuevo director, de rodillas frente a la esposa que había traicionado. Este hijo es todo lo que siempre quise, comenzó a hablar, y su voz salió quebrada, rota. Perdóname, fui un idiota, por favor, Claudia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. No eran lágrimas de cocodrilo. Eran lágrimas de verdadera desesperación, de un hombre que lo había perdido todo en cuestión de minutos. Intentó agarrar mis manos, pero me aparté instintivamente. Su toque, que antes me calmaba, ahora me repugnaba. Claudia, por favor. Ese bebé, nuestro bebé, yo siempre quise ser padre, tú lo sabes, continuó él sollozando como un niño. Cometí el mayor error de mi vida, perdóname, te lo suplico. El público observaba aquella escena bochornosa con total desconcierto. Algunas mujeres se taparon la boca con las manos, otras susurraban entre sí. Los hombres miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Reina, que había quedado paralizada en medio del salón desde que su copa se hizo añicos, ahora intentaba dirigirse hacia la salida. Quería desaparecer, esfumarse como si nunca hubiera existido. Pero ya era demasiado tarde. Todo el mundo sabía quién era y cuál era su papel en aquella tragedia. Manuel, levántate, dije, con la voz aún controlada a pesar del caos emocional que sentía por dentro. Las cosas no se resuelven así. Pero él no se levantó. Permaneció de rodillas, aferrado al dobladillo de mi vestido como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Te amo, Claudia, siempre te he amado, fue solo una fase, una locura, no sé qué me pasó, suplicaba su voz cada vez más desesperada. Fue entonces cuando una figura imponente se levantó de una de las mesas principales. Mauricio Herrera, el CEO de la empresa, un hombre de unos 60 años, cabello canoso y el porte de quien no tolera tonterías. Mauricio caminó hacia el escenario con pasos firmes y decididos. Su expresión era dura, el rostro cerrado como una puerta de acero. Cuando llegó cerca del micrófono, su voz sonó grave y sin piedad. En esta empresa no toleramos engaños ni traiciones, señor Molina. El silencio se hizo aún más profundo si eso era posible. Usted está despedido. Y usted también, señorita Torres. La sentencia fue pronunciada con la frialdad de un juez dictando una condena. No había espacio para discusión, ni explicaciones, ni segundas oportunidades. Reina, que casi había logrado llegar discretamente a la puerta de salida, se detuvo como si hubiera recibido un disparo. Se dio vuelta, el rostro desfigurado por el desespero. Señor Herrera, por favor, puedo explicarlo, esto es un malentendido. Pero Mauricio ni siquiera la miró. Ya le había dado la espalda, señal de que la conversación había terminado antes de empezar. Manuel, aún de rodillas sobre el escenario, alzó el rostro empapado de lágrimas. Mauricio, por favor, mi trabajo, mi carrera, puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar, respondió Mauricio, su voz resonando por el micrófono para todo el público. Su comportamiento es inadmisible. La decisión es definitiva e irreversible. Y con eso, salió del escenario,
dejando a Manuel destruido en el suelo y a Reina paralizada en medio del salón. La fiesta había terminado. No oficialmente, pero sí emocionalmente. La gente empezó a moverse, a susurrar más fuerte, a levantarse de las mesas. El clima de celebración había sido reemplazado por una atmósfera densa de vergüenza y shock. Manuel seguía de rodillas, ya no mirándome a mí sino al suelo, como si finalmente comprendiera la magnitud de la catástrofe que él mismo había provocado. Reina finalmente logró llegar a la puerta, pero no sin que todo el salón presenciara su huida desesperada. La mujer que minutos antes se comportaba como una reina, ahora corría como una criminal escapando de la escena del crimen. Todo se había desmoronado para los dos amantes ante los ojos de todos, el ascenso perdido, los trabajos perdidos, la reputación destrozada. Y yo seguía ahí, de pie en el escenario, presenciando la completa destrucción de la vida que Manuel había decidido construir lejos de mí. Fue entonces cuando Mauricio Herrera, que ya había dado la espalda a Manuel y salido del escenario, caminó hacia mí. Sus pasos eran firmes, decididos, pero algo en su rostro había cambiado. La dureza de antes había sido reemplazada por una expresión que no esperaba, respeto. Se detuvo frente a mí, y por un momento nos quedamos mirando en silencio. Sus ojos eran duros, como los de alguien que ya ha visto demasiado en la vida y en los negocios, pero también había algo allí que parecía admiración. Señora Beltrán, dijo, su voz ahora más baja, más personal, si algún día desea una oportunidad en esta empresa, la puerta está abierta. Necesitamos mujeres fuertes como usted. La frase me tomó completamente por sorpresa. Había ido a esa fiesta a exponer una traición, a recuperar mi dignidad, y ahora estaba recibiendo una oferta de trabajo del CEO de la empresa donde mi esposo acababa de ser despedido. Asentí con la cabeza, una sonrisa firme formándose en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, aún era demasiado pronto para eso, pero sí una sonrisa de reconocimiento. De una mujer que finalmente había sido vista por lo que realmente era, fuerte. Gracias, señor Herrera, respondí con voz clara y segura. Lo voy a considerar. Lágrimas discretas corrieron por mi rostro, pero mi pecho estaba erguido. No eran lágrimas de derrota ni de humillación. Eran lágrimas de liberación. Bajé del escenario con la misma elegancia con la que había subido. Manuel seguía allí, ya no de rodillas, sino sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, completamente destruido. Pasé junto a él sin mirar atrás. Caminé por el salón que minutos antes había sido el escenario de su fiesta de ascenso, y que ahora se había convertido en el escenario de mi propia resurrección. Algunas personas se acercaron a mí en el camino hacia la salida. Claudia, fuiste muy valiente, dijo doña Carmen, esposa de uno de los directores. ¡Qué situación tan terrible, querida! No te merecías esto, comentó otra mujer que conocía vagamente. Agradecí con un gesto de cabeza, pero no me detuve a conversar. Quería salir de allí. Quería ir a casa. Quería procesar todo lo que había ocurrido. Cuando llegué a la puerta del salón, me giré una última vez para mirar aquel lugar que había cambiado mi vida para siempre. Vi a Manuel siendo ayudado por dos colegas a levantarse. Vi las mesas aún decoradas, los arreglos florales que no sabían que habían presenciado un drama, las copas de champán abandonadas como evidencias de una fiesta que terminó de la peor manera posible. No sentí pena. No sentí rabia. Sentí alivio. Salí tal como había entrado, imponente sin mirar atrás por mucho tiempo. Pero ahora había una diferencia fundamental. Ya no era la esposa traicionada que había descubierto una mentira. Salía como una mujer que había renacido en medio del caos. ¿Sola? No. Nunca estuve menos sola en mi vida. Llevaba dentro de mí una nueva vida, el hijo que Manuel tanto deseaba, pero que ahora sería criado lejos de mentiras, lejos de traiciones, lejos de un hombre que eligió destruir nuestra familia por unos meses de pasión con una compañera de trabajo. El ballet trajo mi coche. Subí, ajusté el retrovisor y me miré por un momento. Mi cabello seguía perfecto, mi maquillaje apenas ligeramente corrido por las lágrimas discretas. Estaba hermosa. Pero más que eso, estaba libre. Encendí el coche y conduje de regreso a casa, dejando atrás el salón dorado, la fiesta arruinada, el exmarido destruido y la examante humillada. Manuel había pasado meses planeando esa noche como su gran debut en la nueva vida que quería construir. Irónicamente, terminó siendo mi gran debut en la nueva vida que yo ni siquiera sabía que quería.
Cuando llegué a casa me quité el vestido, me di una ducha caliente y por primera vez en meses dormí profundamente. Claudia Beltrán había muerto esa noche. No físicamente, claro, sino simbólicamente. La mujer ingenua que creía ciegamente en las mentiras de su esposo, que caminaba por las calles de Querétaro diciendo con orgullo que tenía al mejor hombre del mundo, esa mujer ya no existía. En su lugar, había nacido una nueva Claudia. Una mujer que conocía su propio valor, que no aceptaría migajas de afecto, que criaría a su hijo lejos de cualquier toxicidad. Y lo más importante, una mujer que, por fin, estaba completamente libre. ¡Qué final tan poderoso! ¿Les gustó la historia? Comenten desde donde la están viendo y qué historia quieren para la próxima.